El dilema del forense. De Edward Phillips Oppenheim. Junto a uno de esos caminos tortuosos que conectan unas pocas aldeas dispersas en la periferia de Smur, con la importante ciudad de Market Bridgeford, un hombre pintaba una acuarela abominable. A unos cuantos metros de distancia, aparcado a la sombra de un seto alto, había un viejo automóvil Ford, y sentado al lado del hombre, y evidentemente aburrido con todo el procedimiento, había un perro pequeño y blanco. El hombre no tenía aspecto de artista, como en realidad no lo era. Su nombre era Nicholas Gould, y estaba disfrutando de sus primeras vacaciones largas, ganadas de una manera un tanto singular, desde que se unió a la policía. Un mes antes, había arrestado sin ayuda de nadie a un criminal que durante 5 años había desafiado a la policía de Nueva York y Londres y había recibido un cheque por $25.000 como recompensa y 6 meses de permiso para ausentarse del cuartel general inglés. De ahí, estas vacaciones que había planeado desde hacía tiempo. De pronto, la paz de la tarde de principios de verano se vio extrañamente perturbada. Flip, el primero en darse cuenta de la proximidad de lo inusual, se incorporó y emitió un breve ladrido de advertencia. Gould giró la cabeza, y protegiéndose los ojos con la mano, miró hacia el camino. Un caballo sin jinete galopaba hacia ellos, y el estruendo de sus cascos se hacía cada vez más claro. A lo lejos, donde el camino serpenteaba hacia las colinas, después de desaparecer brevemente en el valle, había una pequeña nube de polvo. No había ninguna otra señal de vida o movimiento en ese paisaje de ensueño. Nicholas Gould metió su lienzo en el coche y se quedó un momento en medio de la carretera, sin tener muy clara la línea de conducta que debía seguir. Era un ser humano, pero también un hombre con sentido común, y no tenía intención de arriesgar su vida o incluso herirse gravemente por un caballo desbocado que probablemente se detendría por sí solo en cuanto agotara sus fuerzas. De hecho, no era necesario que actuara. El caballo, en cuanto lo vio, aminoró la marcha, miró nerviosamente a su alrededor durante un momento y luego avanzó al paso. Todavía estaba aterrorizado, con las orejas hacia atrás, el pelaje bañado en sudor y los estribos tintineando contra sus costados agitados, pero parecía reconocer en el hombre que lo enfrentó una influencia tranquilizadora. Gould le dio unas palmaditas en el cuello, examinó la gran herida que tenía en el flanco, lo condujo hasta el césped al costado del camino, y luego, subiéndose a su auto, condujo en la dirección de donde había venido el caballo. A media milla de distancia, al borde del terreno comunal que bordeaba la carretera, llegó al lugar del que, aparentemente, había salido el animal. La figura de un hombre con ropa de montar yacía tendido sobre la hierba, boca abajo e inmóvil. Gould se inclinó sobre él, y aunque estaba acostumbrado a ver cosas terribles, sintió una pequeña oleada de horror al ver la naturaleza de las heridas que tenía en la cabeza y el cuello. Sin duda, estaba muerto. Regresó al coche, cogió su manta, y tras echar otra mirada a la figura postrada, la tapó. Luego, con el instinto que le caracterizaba, miró a su alrededor, en busca de señales de alguna lucha entre el hombre y el caballo. No encontró ninguna. La hierba no estaba cortada en ninguna parte, y aunque era húmeda y blanda, solo mostraba las huellas de unas leves pisadas de cascos. El escenario de la tragedia era una pequeña ensenada de hierba, rodeada de arbustos de aulagas, una ensenada hacia la que el caballo se había dirigido, huyendo presumiblemente de la carretera, por alguna razón. A unos 20 metros de distancia, había un pequeño cobertizo, aparentemente el refugio de un pastor. No se veía a nadie, ni se veía ningún vehículo. Gould se inclinó una vez más sobre el cuerpo del hombre y lo palpó con mano experta. Todavía estaba caliente. La muerte solo podía haber tenido lugar unos minutos antes. Se dio la vuelta, al oír los cascos de un caballo, lentos y vacilantes. El animal lo había seguido colina arriba, y tras permanecer un momento temblando al borde de la carretera, avanzó lentamente, relinchó y agachó la cabeza, como si reconociera a su amo postrado.
Gould examinó una vez más la herida que tenía en el costado, le dio unas palmaditas suaves en el cuello y subió a un pequeño montículo. La pequeña nube de polvo, que cubría la franja de carretera que bordeaba la ladera, había desaparecido. No había señales de peatones ni de vehículos. Después de reflexionar unos momentos, condujo al caballo con cuidado hasta el otro lado del camino, y comenzó a examinar más de cerca el pequeño semicírculo de césped, en el que parecía haber ocurrido el accidente. Al cabo de un cuarto de hora, se puso en pie de nuevo, y miró a su alrededor. Todavía no había señales de la ayuda que era necesaria, antes de poder mover al muerto. Lentamente, se dirigió por el estrecho sendero hacia el cobertizo. Mientras esto sucedía, George Unwin entró en la entrada de su pequeña casa de campo, agradablemente situada, detuvo el coche en la puerta principal, y llamó al timbre, para advertir al chófer del garaje de su llegada. Se detuvo un momento, se quitó los guantes y miró a su alrededor, como si disfrutara de la perspectiva, que era bastante agradable, una visión de un césped bien cuidado, con un prado detrás y una profusión de flores. Por todas partes, signos de bienestar y comodidad. Tarareando suavemente para sí mismo, palpó una de las ruedas traseras y dio instrucciones al chófer, que llegó apresuradamente desde el garaje. Después, saludó amablemente con la cabeza a la criada, que había abierto la puerta en respuesta a su llamada. Dejó el sombrero y los guantes sobre la mesa del vestíbulo y todavía tarareando en voz baja, caminó con su habitual aire de digna compostura, hacia su estudio. No había nada en su actitud que indicara que en el último cuarto de hora había cometido un asesinato brutal. ¿Está la señora en casa, Rose?, preguntó. La señora está descansando, señor, respondió la criada. Había pedido el coche para esta tarde, pero cambió de idea. Se quejaba de dolor de cabeza después del almuerzo. Unwin asintió. Creo que tomaré un whisky con soda, decidió. Tráeme las cosas y me serviré yo mismo. La doncella se apresuró a obedecer, y George Unwin se preparó una bebida con dedos firmes. Sin embargo, en cuanto la muchacha se hubo marchado, duplicó la cantidad de whisky y bebió la mitad del contenido del vaso de un trago. Después se levantó y se miró atentamente en el espejo. No había señales de alteración alguna, ni en su rostro, ni en su atuendo, ni en el recatado arreglo de su cuello y corbata. Iba vestido, como correspondía a un respetable abogado con una sólida reputación, con pulcritud y cierto decoro, que podía tomarse como un tributo a su profesión. Llevaba la corbata sujeta con un pasador de plata, el cuello, inmaculadamente blanco, un poco más alto de lo que era habitual en la indumentaria campestre. Llevaba ropa de sarga oscura, de corte sobrio y bien ajustada. Continuó examinándose con el máximo cuidado. Su pelo negro estaba alborotado, sus ojos quizá un poco más brillantes de lo habitual, e incluso había un ligero matiz de color en sus mejillas, normalmente pálidas. Satisfecho con su escrutinio, se acercó a una estantería, y sacando un volumen titulado Criminología Práctica, de una serie de libros que trataban sobre el mismo tema, se sentó en un sillón y se sumergió en su contenido. Sabía exactamente el capítulo que buscaba, y lo abrió con avidez. Un capítulo que contenía las confesiones de un criminal que había planeado un asesinato durante 3 meses, calculando cada detalle con precisión científica. Sin embargo, por una extraña cadena de circunstancias, había dejado una pista, una sola, pero suficiente para delatarse. Unwin devoró las pocas páginas, y luego, cerrando a medias el libro, se entregó a la reflexión. ¿Había hecho algo, o había dejado algo sin hacer? Repasó, uno a uno, los acontecimientos de la tarde. Había salido de su oficina, en la ciudad vecina, antes de lo habitual, es cierto, pero durante los meses de verano, esto no era en absoluto algo inusual. Nadie lo había visto desviarse de la carretera principal, que habría sido la ruta más rápida hacia su casa, ni se había topado con una sola alma, en ese tramo de camino solitario, donde, en algún lugar u otro, sabía que encontraría al hombre que buscaba. Se habían reunido,
tal como él había planeado y deseado, a pocos metros del cobertizo. Repasó en su memoria las breves palabras que habían intercambiado, luego, el repentino abandono de la hipocresía que, durante meses, había marcado su relación, a continuación, el incontenible arrebato de furia y odio, contenidos tanto tiempo, ardiendo en un torrente de palabras violentas, y por último, su brazo alzándose por encima de su cabeza, para llevar a cabo esa acción definitiva. Había sido casi más fácil de lo que había esperado. Incluso un hombre fuerte, medio aturdido, no es tan difícil de matar. George Unwin se sentó en su silla y se regodeó en su triunfo. El odio silencioso de aquellos meses miserables, tan bien disimulado, se había agotado en aquellos momentos salvajes. Se sentía cada vez más exultante. Se dijo a sí mismo que no se había equivocado, que ahora estaba a salvo, y que esa agonía silenciosa y persistente, que nadie había adivinado, que había convertido su vida en un infierno, había por fin desaparecido. Todavía era temprano, para que naciera el horror por lo que había hecho. Se oyó el sonido de pasos ligeros en el vestíbulo, y sus dedos se endurecieron sobre el libro que sostenía en la mano. Lo arrojó sobre la mesa, justo cuando se abrió la puerta y entró su esposa. Se puso de pie a medias mientras la saludaba. Sus modales eran siempre precisos. «Llegaste temprano a casa, George», comentó la mujer. Él asintió. En la oficina no había mucho que hacer. «Espero que Rose nos sirva el té en el jardín». «Por supuesto, querido». La miró disimuladamente, mientras ella permanecía de pie, con el dedo sobre el timbre para llamar al servicio. Era una mujer morena, de tez pálida, figura grácil, labios de un color escarlata inusual, y ojos oscuros, un tanto esquivos. Tenía el aire de ser extranjera, aunque, de hecho, había nacido y vivido la mayor parte de su vida en el pueblo vecino. Mientras la observaba, recordó algunas de las leyendas de los españoles que se habían establecido en las cercanías cientos de años atrás. Sin duda, había sangre extranjera en ella, y tal vez, en él, también. Se sentía muy poco inglés esa tarde. Se sentía muy diferente del George Unwin habitual, señor de Unwin, socio de Brooks y Calvert Abogados, secretario del Consejo del Condado, subsheriff del condado y titular de muchos otros cargos públicos. Esa leyenda de sangre extranjera, probablemente, era cierta, o George Unwin, tan respetado como abogado y ciudadano, considerado la encarnación de la rectitud legal y la vida honorable, nunca habría sentido la intensa alegría que sentía en ese momento tras haber cometido un asesinato. «Pensé que quizá no te encontraría en casa, que habías salido con el coche», comentó. «No salgo todas las tardes», respondió ella despreocupadamente. «Mentira», se dijo a sí mismo. Sabía, hacía días que lo sabía, todo lo referente a esos almuerzos campestres, las pequeñas excursiones al bosque, el teléfono que llamaba primero a su oficina, para estar seguro de sus movimientos. Sabía muy bien, por qué la había encontrado en casa esa tarde. Aquella mañana, cuando ella fue a visitarlo al despacho, él había escuchado la pregunta casual que había hecho a los empleados al salir, y había oído la respuesta dada, según sus instrucciones: «El señor Unwin llegará temprano a casa». Había sido necesario mantenerla fuera del camino esa tarde. ¿Acaso alguna vez lo adivinaría?, se preguntó. Tomaron el té a la sombra del cedro, y hablaron de cosas indiferentes, de sus vecinos, de un torneo de tenis que se avecinaba. Luego, sin que le temblara la voz, mencionó el nombre del hombre que yacía muerto al borde del camino. ¿Has sabido algo de Sir Michael en los últimos días? Ella negó con la cabeza. ¿Cómo podría hacerlo?, preguntó. Rara vez llama, a menos que estés aquí. Mentira, pensó para sí mismo. La observó con un interés nuevo y extraño. Un engaño tan perfecto, era en sí mismo un tributo a la ciencia, que durante años había sido su afición. ¿Qué criminal habría sido ella misma? Tal vez, si él no hubiera descubierto su secreto por pura casualidad, él mismo podría haber sido su víctima.
Una mujer que podía engañar de esa manera, también podía matar. ¿Vamos a dar un paseo hasta el campo de heno?, sugirió Unwin. Krask dice que tendremos una buena cosecha. Paseaba a su lado, fumando el cigarrillo que solía encender después del té, el único del día, que le duraría hasta la hora de la cena. Nuevamente, hablaron de asuntos indiferentes, agradablemente y sin aparente falta de interés. Nadie podría haber adivinado el muro que los separaba, el muro que había visto crecer día a día, en una desesperación cada vez más profunda. De vez en cuando, mientras desfilaban por su pequeño dominio, el dominio, pensó, donde pasarían el resto de sus vidas juntos, miraba hacia el camino de entrada y a lo largo de la carretera. El cartero iba y venía sin noticias, un panadero entregaba pan, un amigo motociclista saludaba con la mano, en un gesto informal. Después de todo, aquel era un lugar solitario, y allí un hombre yacía muerto. Unwin se vistió para la cena con lenta deliberación, observándose mientras tanto en el espejo. Tenía un rostro alargado y delgado, nada desagradable, aunque tenía las mejillas un poco hundidas. Ese no es el rostro de un asesino, pensó mientras se arreglaba la corbata. Eso era algo que nadie creería jamás de él. Bueno, nadie lo sabría nunca. Sonrió sombríamente para sí mismo, mientras pensaba en el futuro. Se imaginaba cumpliendo con dignidad todos los diversos oficios de la ley, un hombre muy respetado en su mundo, un poco austero y apergaminado tal vez, en su trato con los seres humanos. Ciertamente, él no era una persona de la que se pudiera sospechar un temperamento violento, o una pasión arrebatada, o el coraje que arma la voluntad de un hombre para matar. Apenas había un alma en el condado, que no se hubiera reído, ante la idea de contarlo entre ese pequeño grupo de criminales destinados al cadalso. Él podría ser uno de ellos, de acuerdo, pero nadie lo sabría nunca. Después de la cena, George Unwin sintió que el diablo entraba en su interior. Pidió champán, y habló con su esposa como no lo había hecho en meses, desde que había adivinado su traición, desde que lo había sabido. Observó cómo la inquietud de ella crecía, y se dio cuenta también de que eso la hacía más hermosa. Más tarde, pasearon juntos por el jardín. Él la rodeó con el brazo por la cintura. Le tomó la mano, y a pesar del calor de la tarde de junio, sus dedos parecían helados. Un ruiseñor cantó, y se detuvieron a escuchar. Él podía sentirla temblar contra su cuerpo. En esos momentos pareció nacer en él un instinto torturador. No encontró placer en abrazarla, en el beso que la obligó a devolverle con labios fríos, pero jugó el papel de amante apasionado y sintió una alegría horrible con su evidente malestar. En la casa, ella escapó, pero él la siguió hasta su habitación. De pronto, el silencio de la noche fue roto por el sonido del timbre de la puerta de entrada. Él sabía lo que significaba el sonido de la campana a esa hora inesperada. ¿Acaso ella había adivinado que algo podría haber sucedido?, se preguntó, viendo cómo sus ojos brillaban de manera extraña mientras escuchaba los fuertes pasos en el pasillo. Rose entró apresuradamente, con aire de importancia. «El sargento de policía quiere hablar con usted, señor», anunció con solemnidad. «Dígale al sargento que bajo enseguida», ordenó despreocupadamente. El sargento se presentó, un hombre corpulento, excitado y sudoroso. Saludó a Unwin, con el profundo respeto que se debe al máximo representante de la ley. Miró a la señora Unwin y pareció titubear. «¿Qué sucede, sargento?», preguntó Unwin. «Hable, por favor». «Es un asunto bastante desagradable», respondió el hombre, dándole vueltas a la gorra con manos nerviosas. «Pensé que tal vez a la señora no le gustaría oírlo». Ella se inclinó hacia adelante en su silla. «Continúe, sargento», insistió. «Hubo un accidente grave, realmente grave», dijo el policía. «¿Alguien está herido?», preguntó Unwin. «¿Quién es?», preguntó su esposa, en un susurro que pareció restallar en la penumbra de la habitación. «Se trata de Sir Michael»,
confesó el hombre con voz pesada. Al parecer, sufrió un accidente mientras montaba a caballo. ¿Está gravemente herido?, preguntó Unwin. El sargento meneó la cabeza. Estaba muerto cuando lo encontraron, señor. Un turista de Londres llevaba 1 hora o más, sentado junto al cuerpo, esperando a que pasara alguien. Estaba en Cuffield Lane, donde no muchos encuentran el camino. George Unwin acercó un vaso de agua a los labios de su esposa, pero ella lo rechazó con un gesto. Estaba pálida como un muerto, pero no mostraba señales de desmayo. ¿Quiere decir que está muerto, sargento?, dijo ella, aparentemente serena. Así es, sin duda, admitió el hombre a regañadientes. Y es algo terrible para todos nosotros, porque nunca ha habido un hombre mejor ni un terrateniente más respetado. Creen que se habrá caído de cabeza y que su yegua se puso nerviosa y le dio una patada mientras estaba tumbado. Es una noticia terrible, dijo George Unwin, asombrado por la solemnidad de su propio tono. ¿A dónde han llevado el cuerpo, sargento? Para eso estoy aquí, para conocer sus deseos, señor Unwin. Lo único que pasó por allí fue un carro de granja y trasladaron el cuerpo a Red Cow, en Cuffield. El inspector me envió de inmediato, para saber si tenía algún deseo especial sobre la investigación, si prefiere que traslademos el cuerpo aquí. Por un instante, Unwin estuvo a punto de perder el control de sí mismo. Era extraño que, con su memoria perfecta, su capacidad para captar los detalles, su cuidadosa consideración de todo lo que había sucedido, y de todo lo que podría suceder, hubiera olvidado una cosa. Él era el forense, y su misión era certificar la muerte de ese hombre, la muerte que él mismo había provocado. Sin embargo, cuando habló, no vaciló demasiado, aunque apenas reconoció su propia voz. Parecía que le llegaba desde muy lejos. Es mejor que el cuerpo permanezca donde está, ordenó. La investigación puede realizarse allí perfectamente. El sargento se despidió, y se fue, escoltado por la doncella. George Unwin y su esposa se quedaron solos en la habitación. Parecía que había oscurecido durante los últimos minutos. Unwin se inclinó sobre la lámpara para encenderla. El grito entrecortado de su esposa lo detuvo. «No hagas eso, George. No lo soporto. Escucha. Vuélvete hacia mí. Quiero ver tu cara». Se dio la vuelta sin dudarlo, incluso con deliberación. Sus miradas se cruzaron, la de ella, llena de desesperada interrogación, la de él, una máscara impasible. «¿Lo sabías?», preguntó ella. «Sé razonable», respondió Unwin. «¿Cómo podía saberlo? Además, de haberlo sabido, ¿por qué te lo habría ocultado todo este tiempo?». Ella no dijo nada más. Luego apartó la mirada de él. Parecía estar mirando a través de las paredes, y había un horror en su rostro que lo intimidó a pesar de sí mismo. Se movió incómodo. «Te lo tomas muy a pecho, Julia», dijo. Era un viejo amigo y vecino, por supuesto, pero, después de todo, lo veíamos muy poco. Ella no respondió. Había algo en su mutismo que, por primera vez, provocó en el corazón de él un escalofrío de miedo gélido. George Unwin nunca había encarnado de manera más perfecta la dignidad y la suficiencia de la ley en la investigación que, a su debido tiempo, presidió. Fue él mismo quien, en la pequeña habitación donde se habían colocado los restos del muerto, le quitó la sábana de la cara y con el médico a su lado, examinó las lesiones. Después, sentado a la cabecera de la larga mesa de la sala de vistas, su voz grave y comprensiva, parecía haber alcanzado un nuevo tono de humanidad. «Señores», dijo, mirando al pequeño grupo, formado por 5 granjeros, un guardabosques, un maestro de escuela jubilado, un trabajador y 2 comerciantes del pueblo. «Este caso no les presentará, creo, ninguna dificultad. El médico les dirá que las heridas que provocaron la muerte de nuestro querido y respetado vecino fueron, sin duda, causadas por la herradura de un caballo. Por desgracia, nunca sabremos por qué motivo fue derribado Sir Michael,
pero me parece muy probable que su caballo se tambaleara, que ambos cayeran, y que el animal pateara inconscientemente al jinete mientras luchaba por ponerse de pie. Sin embargo, esto debe seguir siendo un tema de simple especulación. Es solo uno de esos terribles accidentes que ocurren a veces y que no podemos explicar por completo. Deberíamos haber tenido aquí como testigo al caballero que descubrió el cuerpo, pero me imagino que no podría arrojar mucha luz sobre lo sucedido. El veredicto será, naturalmente, el de muerte accidental, y así figurará en el certificado de defunción, junto con la expresión de condolencias a los familiares del fallecido. Se escuchó un leve murmullo de aquiescencia. Fue una muerte accidental, sin duda, observó uno de los granjeros, algo cruel y desafortunado. Sin embargo, me parece extraño que Sir Michael haya sido derribado por su caballo. Era un jinete muy hábil y experimentado. Lo que probablemente ocurrió, señaló Unwin, fue que el animal, asustado por algo en el camino, se deslizó hacia un costado, hacia el pequeño trozo de césped donde se encontró el cuerpo. Probablemente, tropezó, pues hay una ligera pendiente, y luego cayó. El mejor jinete del mundo no puede hacer nada con un caballo que tropieza. Es cierto, señor, asintió uno de los granjeros. ¿Qué pasa con el señor que encontró el cuerpo? Nos hubiera gustado verlo, intervino otra persona. Fue citado a la investigación, explicó Unwin, y como ustedes saben, lo esperamos durante 10 minutos. No nos pareció que valiera la pena aplazar la sesión, dado que no tiene nada nuevo que decirnos. Pero, si ustedes, caballeros, lo desean, podemos hacerlo sin problemas. Solo estoy ansioso por no perder otra tarde, en la época de la cosecha. Se oyó el sonido de la bocina de un automóvil afuera. George Unwin levantó la vista rápidamente. Para él, había algo siniestro en su agudo sonido. Sin embargo, su compostura nunca vaciló. Tal vez este sea nuestro testigo perdido, dijo, reclinándose en su silla. Hubo un momento de silencio, y luego llamaron a la puerta, que fue abierta por el sargento de policía. Nicholas Gould entró, seguido por un hombre alto y delgado de aspecto militar. Aquí está el jefe de policía, susurró uno de los granjeros, dándole un codazo a su vecino. Me pregunto qué querrá. El forense recibió a los recién llegados con dignidad, y les proporcionó sillas. Esperábamos que usted testificara, señor, comentó, dirigiéndose a Nicholas Gould. Lo citaron a las 2:30. Debo disculparme, fue la tranquila respuesta. Me dijeron que la sesión era a las 3:30. En cualquier caso, aquí estoy. Se interrumpió, y se volvió hacia su compañero. El jefe de policía susurró algo al oído de Unwin, y hubo silencio durante varios minutos en la sala. Unwin inclinó la cabeza una o dos veces, como si simpatizara con las palabras que estaba escuchando. En una ocasión se sobresaltó, y miró a Gould. En ningún otro momento, su rostro traicionó la más mínima emoción. Finalmente, se volvió hacia el jurado. Señores, dijo, el capitán Falconer me ha expuesto algunos hechos que creo que deben investigarse. Señala que ustedes no han tenido la oportunidad de visitar el lugar de este terrible accidente. Personalmente, admito que no lo consideré necesario, pero como el capitán Falconer piensa lo contrario, me temo que debo molestarlos para que hagan el viaje. ¿Les vendría bien mañana por la tarde? Se escuchó un murmullo de asentimiento. Entonces, que sea mañana, decidió Unwin. Los medios de transporte llegarán a la posada a las 2 en punto. ¿Le parece bien, capitán Falconer? Perfectamente, respondió el jefe de policía. Lamento tener que intervenir en el asunto, señor Unwin. Sin duda, parece un caso bastante claro, pero hay uno o dos puntos menores que creo que es mejor aclarar. Debemos tener en cuenta a nuestro amigo, el señor Gould. Es mi deseo, concluyó George Unwin, con una pequeña y digna reverencia, llevar a cabo estos procedimientos estrictamente de acuerdo con la ley y teniendo debidamente en cuenta cualquier teoría que ustedes,
caballeros, puedan presentar. Señores del jurado, no necesito entretenerlos más. La investigación se aplaza hasta las 2 de la tarde de mañana. No había nada que llamara a George Unwin a su oficina en Market Bridgeford esa tarde, pero al salir de la investigación, se dirigió deliberadamente hacia allí en lugar de a su casa. Se sentó en su habitación privada, tratando asuntos insignificantes, hasta que el último de sus empleados, con una tos de disculpa, se aventuró a sugerir que había llegado la hora de cerrar. En el Crown Hotel, donde su coche estaba estacionado en el patio, entró en el bar, donde fue recibido por los saludos respetuosos de los presentes, y bebió una copa de jerez añejo. Era una persona importante en la pequeña compañía, y era tratado como tal. El tema general de interés, como era natural, fue la investigación aplazada. Descartó el tema con un gesto de desprecio cuando se le mencionó. Mañana, después de la sesión, podremos hablar del asunto, les dijo. Hasta entonces, subyúdice. ¿Entienden? Nadie lo comprendió, pero todos movieron la cabeza solemnemente. Encendió un cigarrillo y se marchó, entre un coro de despedidas amistosas. Era un hombre muy estimado por todos, un hombre que defendía la dignidad de la ley, ocupando su lugar de honor, junto al banco, la iglesia y las fuerzas del condado. Llegó a casa poco antes de la cena. Volvió a examinarse el rostro, mientras se inclinaba hacia el espejo para arreglarse la corbata. ¿Era una fantasía?, se preguntó, ¿o realmente tenía ojeras? El calor, se dijo. Había sido un día agotador, y esa interrupción repentina, en medio de la investigación, era, por decirlo menos, inquietante. Le habría gustado que el veredicto de muerte accidental quedara registrado de forma segura. Julia llegó tarde a la cena. Al parecer, estaba paseando por el jardín. Se preguntó si lo hacía para evitarlo. Durante la comida solo hablaron del calor, de la cosecha del heno y de las rosas. Después, se sintió repentinamente cansado. Se sentó en un banco bajo el cedro y bebió un sorbo de café. Su esposa, tras unos minutos de vacilación, se sentó a su lado. Sin embargo, no fue hasta que el crepúsculo se hizo más profundo que habló. ¿Todo ha terminado?, preguntó Julia. No, respondió Unwin. La investigación queda aplazada. Escuchó la rápida inhalación de su boca, un pequeño sonido punzante en el silencio. ¿Se aplazó la sesión? ¿Y eso por qué? Él sacudió la ceniza de su cigarrillo antes de contestar. Faulkner, el jefe de policía, llegó con el hombre que encontró el cuerpo, justo cuando el jurado estaba dando su veredicto. Faulkner pensó que sería mejor que el jurado visitara el lugar. Irán allí mañana por la tarde. ¿Quién era ese hombre que lo encontró?, preguntó ella. Si no recuerdo mal, su nombre era Nicholas Gould. El destello de un relámpago de verano iluminó el cielo. Creo que se avecina una tormenta, murmuró Julia con un estremecimiento. Yo también, convino él. ¿Vamos dentro? Ella negó con la cabeza. Dime, susurró, ¿qué significa realmente esta investigación aplazada? Sus miradas se cruzaron. En ese terrible momento, le pareció que cada uno conocía el secreto del otro. Es una simple pérdida de tiempo, le aseguró brevemente. Nunca se sabrá de la muerte de Sir Michael, más de lo que se sabe en este momento. Durante un largo rato, ella permaneció sentada en silencio. Una corona dentada de nubes negras se deslizó por el cielo. Una vez más, los cielos se encendieron, y a continuación, el trueno retumbó sobre sus cabezas. Grandes gotas de lluvia comenzaron a caer. Unwin se puso de pie y extendió la mano. Vamos, rápido, insistió. Ya sabes que te dan miedo los rayos. Ven. Ella se encogió aún más en su silla, y él supo que ya no eran los relámpagos lo que temía. Se dio la vuelta y la dejó. La lluvia, que golpeaba a través de sus delgadas prendas, la mojaba hasta los huesos. Tan pronto él desapareció, ella se levantó y se dirigió a la casa por la entrada trasera.
Se produjo una notable metamorfosis en la solitaria calle de Devonshire, cuando, a la tarde siguiente, los 4 automóviles subieron sollozando la colina y se detuvieron frente a aquella extensión de césped semicircular. Había una docena de policías allí, sosteniendo una cuerda que rodeaba 70 u 80 yardas de terreno comunal e incluía el cobertizo. Los miembros del jurado permanecían de pie, mirando hacia el césped, sin saber todavía por qué los habían llevado allí. El capitán Falconer pasó su brazo por el de George Unwin y lo llevó un poco aparte. Antes de seguir adelante, Unwin dijo, creo que es mejor que te pongas al día con este asunto. Nuestro amigo Gould, que se ha encontrado involucrado en este asunto, es un detective muy famoso de Scotland Yard, el hombre, por cierto, que recibió la recompensa de $25,000 por detener a Ned Valivant. Vino a verme, ayer por la mañana, y me llamó la atención sobre ciertos hechos. Debo confesar que al principio me incliné a considerar ridícula su teoría. Sin embargo, al final me convenció. ¿Y cuál podría ser su teoría?, preguntó George Unwin, un tanto formal. En primer lugar, continuó el otro, las heridas que tiene Sir Michael en la cabeza tienen una forma un tanto curiosa. Como ha señalado el señor Gould, parecen haber sido hechas con una herradura, pero no con la parte trasera de la misma. Inició una búsqueda exhaustiva entre los arbustos de aulagas de los alrededores y a unos 20 metros de distancia descubrió una herradura suelta sobre la que había marcas de sangre en un punto que coincidía exactamente con la peor de las heridas. Encontró la herradura, como dije, a unos 20 metros de distancia, más o menos la distancia a la que un hombre podría arrojarla desde el lugar del accidente. ¿Tiene la herradura?, preguntó Unwin con calma. Por supuesto. Está ahí, para que el jurado la examine. Además, como también ha señalado Gould, no hay ningún signo de que el césped haya sido cortado por el forcejeo de un caballo caído. Por otra parte, hay marcas de 2 pares de pisadas distintas. También he sabido que Sir Michael nunca usó su látigo, pero en el costado de su yegua, la he visto en los establos, hay una tremenda herida. ¿Algo más?, preguntó Unwin con sequedad. El jefe de policía asintió gravemente. Gould hizo un registro minucioso del lugar mientras esperaba. ¿Ve ese pequeño cobertizo? Unwin lo miró, y luego apartó la mirada casi de inmediato. ¿Y bien? Allí, debajo de una piedra, dijo el jefe de policía, encontré esto. Unwin tomó el trozo de papel en su mano. De pronto, las palabras danzaron ante sus ojos. El sudor de sus dedos manchó la tinta. Se quedó mirando las 4 palabras, garabateadas en media hoja de su propio papel, luchando todo el tiempo con un horror enfermizo. Su sentencia de muerte, escrita con la frágil caligrafía que conocía tan bien. La nota decía, ten cuidado. George sospecha. A partir de todo esto, como puede imaginarse, continuó el capitán Falconer, mirando por encima del hombro al pequeño grupo de hombres que se encontraban de pie bajo la luz del sol. Gould ha elaborado una teoría perfectamente razonable y, en mi opinión, convincente. Encontró huellas claras de un coche en la carretera que venía hasta aquí y no más allá. Su teoría es que Sir Michael ha estado teniendo citas aquí con alguna joven del vecindario. Todos sabemos que su reputación en este terreno no era de las mejores. El marido o amante de esa mujer se puso celoso. Ella se alarmó y le dejó esta nota en el cobertizo, que era sin duda su lugar de reunión. El asesino, que en efecto ya sospechaba, vino hasta aquí en coche y encontró al marido o amante al acecho. El asesino, quien quiera que sea, atacó a Sir Michael con esta herradura, lo aturdió con ella inesperadamente, lo mató deliberadamente, le dio a su caballo ese golpe terrible para que se alejara al galope, y lo dejó tendido aquí, aparentemente víctima de un accidente. ¿Qué piensa de eso, Unwin? Increíble. Fue la respuesta sin tono. Realmente debo expresar mis felicitaciones al señor Gould por su gran imaginación. No se apresure en sacar conclusiones, suplicó el jefe de policía.
Gould está ahora mostrando el cobertizo al jurado. Allá vienen. Ya han visto todo lo que era necesario, declaró Unwin. Volveremos al pueblo y reabriremos la investigación. Debo confesar que, a la luz de todo esto, mis instrucciones al jurado, para dictaminar muerte accidental, no tenían fundamento. Esta vez, me temo, tendrá que ser por asesinato deliberado, cometido por una o más personas desconocidas. El capitán Faulkner meneó la cabeza gravemente. Al mirar a su alrededor, Unwin se dio cuenta de repente de que dos de los policías que lo acompañaban se habían acercado un poco más a él. Su mano desapareció por un momento en el bolsillo de su chaleco, y luego sus dedos se posaron sobre sus labios. No necesariamente desconocido, me temo, dijo su compañero solemnemente. La escritura en ese trozo de papel, con su membrete, por cierto, ya ha sido identificada como la letra de su esposa. Las huellas del coche que se detuvo aquí han sido rastreadas hasta su entrada. La herradura manchada de sangre y arrojada entre los arbustos de Aulagas era una que usted se detuvo a recoger a las afueras del pueblo de Cuffield. Es una tarea muy penosa para mí, Unwin, pero me temo que debo pedirle que se considere bajo arresto. Le pusieron las esposas en las muñecas antes de que pudiera moverse. Siguió con la mirada el sinuoso camino que atravesaba el valle y rodeaba las colinas, hasta llegar a un punto en el que podía ver a lo lejos su propia casa. De pronto, el camino pareció tambalearse ante sus ojos. Dos alondras cantaban justo encima de su cabeza. Una ráfaga de brisa con olor a heno atravesó el camino y se mezcló con el perfume de las aulagas calentadas por el sol y el tomillo silvestre. El cielo empezó a bailar. En su interior, sintió algo parecido al rompimiento de las olas. Ahora lo miraban con curiosidad, arremolinándose en torno a él, su jurado. Reunió todas sus fuerzas. Señores del jurado, balbuceó, su veredicto debe ser asesinato deliberado contra George Unwin. Yo lo maté. Gracias a Dios que lo maté. Un tipo extraño, ese Unwin, decidieron los granjeros durante su reunión semanal el sábado siguiente. Durante 25 años fue un funcionario estricto, respetuoso de la ley. Y luego, resulta ser un asesino. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.